Hola chicas, les doy la bienvenida a este nuevo video donde van a aprender cómo realizar este maquillaje de ojos con una técnica muy fácil. Y si aún no me conocen, yo soy Roselyn, maquillista profesional en México. Con una brocha de difuminar voy a tomar este tono rosa y lo voy a colocar en la cuenca difuminándolo hacia arriba. Lo voy a colocar, chicas, en toda la cuenca y allí mismo lo voy a difuminar. Todo esto. Les recomiendo siempre primero depositar y después difuminar. Con esa misma brocha de barril voy a colocar este otro tono. Y lo voy a difuminar con la misma brocha anterior de difuminar. Para este paso, chicas, que sigue, si tú tienes el párpado caído, no lo uses como lo voy a hacer yo. Primero haz el efecto cut crease, que es con base de maquillaje, haces el corte como en otros videos, ya lo he enseñado, y encima de eso vas a hacer lo que yo voy a hacer ahorita. Tomaré este tono y necesitaré este tipo de brocha que es para aplicar lo más compacta y chiquita posible. Aplicándolo en todo el párpado móvil, donde ven que empieza la cuenca, que es aquí, jalan hacia acá. Aquí se hunde, jalamos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se llama esta zona de aquí? Donde aplicamos la mayor parte de iluminador para ampliar la mirada. Esta. Escríbanme en los comentarios cómo se llama. Que dicen, vas a aplicar en iluminador. Al final de este video les voy a comentar el por qué se los digo. Van a aprender algo nuevo hoy. Les va a gustar, les va a gustar. Yo lo sé. Esos son mis colores preferidos, me encantan. Ahora voy a tomar este otro tono. Pero esta vez va a ser con otra brocha que sea compacta y más pequeñita. Y lo voy a colocar en esta zona. Hasta allí. Como para que se vea un degradado, un difuminado. De blanco hacia el azul. Me encanta ese tono blanco porque es como un tipo de blanco tornasol. Ay, chicas, había hecho el día jueves un maquillaje para que se subiera hoy, viernes. Y como se oscureció muy rápido porque se nubló, fue un caos con la luz, un caos. En serio, me hubiera encantado que hubieran visto ese maquillaje, se veía tan hermoso. Pero, pues igual y... déjenme checar si rescato algo.
y lo voy a subir a Facebook en foto para que lo puedan checar y vean todo lo que hice, pero realmente la transformé. No creo que pueda colocar una foto del antes porque todo se perdió, fue un caos, pero igual y puedo rescatar una foto del después, que creo que fue lo que realmente sí se pudo iluminar un poco. Lo subiré. Listo. Ya se va viendo forma, ¿no? Ya se van notando más estos colores. Me encanta. Sigamos. Con la misma brocha con la que coloqué el tono azul, voy a tomar ahora este tono. Voy a colocarlo a toques donde terminó el tono azul. Me gusta. Ahora, con la brocha así, voy a hacer esto. Línea, 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 línea. Tomando un poco del tono azul claro y arrastrándolo hacia el tono azul oscuro. Y así se van a mezclar mejor. Muy bien. Súper. Voy a tomar ahora nuevamente el tono morado y lo voy a aplicar con una brocha de barril pequeña en esta zona. Al final, en esta parte de aquí, al final, tomando un poco del tono azul oscuro o azul fuerte, azul profundo, ¿cómo le llaman en su país? Ya que he notado que me siguen mucho de otros lugares. Bueno, me entendieron, ¿no? Como ven, lo estoy aplicando a toque, no me estoy alocando en aplicarlo así locamente. A toques, intentando difuminarlo con el tono rosa. Ahora van a ocupar nuevamente la brocha de difuminar con la que difuminaron el tono rosa y van a aplicarle un poquito, un toque de ¡pum! De rosa, muy poco. Y antes de que lo coloquen, van a eliminar el exceso. Van a difuminar esa línea que se ve morada hacia arriba. Tengan paciencia, no se difumina rápido. Wow. Ya va tomando forma, ya va tomando forma. Tienen tiempo para poder comentarme qué les está pareciendo, de qué tonos les gustaría que haga más maquillajes. Y recuerden, chicas, bueno, para quien no sabe y apenas me está viendo por primera vez, si ven algún maquillaje en internet que desean hacerse, pero no saben ni por dónde comenzar porque ven un mundo de colores, envíenmelo. Me lo van a enviar por Facebook. Mis redes se las dejo en la descripción de este video.
aquí abajito, con el enlace directo a mi Facebook, y por inbox me mandan la foto, algo así. Y les comentaré, ya que me lo envíen, la serie de pasos a seguir para que puedan tener aquí en YouTube, en mi canal, su tutorial paso a paso. Si me estás viendo por primera vez, recuerda suscribirte para que puedas tener todos esos beneficios. Tomaré nuevamente el tono rosa con una brocha de barril o cónica y lo voy a aplicar en esta zona de abajo y no vamos a llegar hasta esta zona, nos vamos a quedar en esta parte de aquí. Por cierto, chicas, algo que hice y no pude grabar fue colocar un delineado encima, bueno, arriba más bien, del negro. Observen. Es un delineado en tono verde. La toques y me voy hacia arriba. Ajá, ajá, ajá. Aquí a toquecitos nada más. Ahora voy a tomar nuevamente este tono morado con la misma brocha cónico de barril que utilicé para colocar el tono rosa. Y nos vamos... nos vamos a esta zona. Solamente en el inicio de las pestañas. Allí es donde voy a depositar y allí mismo voy a difuminar. Me gusta. Ahora voy a ocupar este delineador beige para la línea de agua inferior, en esta zona. Y ahora tomaré una brocha que se ha de aplicar y voy a colocar encima de ese tono beige el morado. Ocupé el beige para intensificar un poco más el tono morado. Voy a colocar este tono, colocándolo en esta zona. Ahora voy a tomar el mismo delineador con el que me delineé la parte de arriba en tono verde y lo voy a usar para esta zona. Me quedaría algo así. Voy a utilizar ahora esta máscara de pestañas para las pestañas inferiores y voy a usar 3 capas. Voy a tener cuidado de no mancharme la sombra. Voy a acercar un poco para que me vean. Si desean aprender a colocar el contorno para que su rostro se vea más afilado, el blush y el iluminador, te voy a dejar en la descripción del video el curso gratuito que tengo donde explico todo eso. Un poco aquí, un poco acá. Como ven, chicas, se ve excelente, me encantó. Perfecto para ojos color café. Resalta muchísimo.